Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de la adopción, Dios le dio la autoridad a su Hijo de hacer en la tierra y en el cielo como si fuera Él mismo, cuando con su voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Toda palabra que sale de su boca es vida y es verdad. Es así dice el Señor, por lo cual todo lo que Jesús decía acontecía. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este mismo camino nos ha sido presentado a nosotros, ya que la boca de Dios está en la novia, en la verdadera iglesia del Dios viviente. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a su camino, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra, y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros, porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí, a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas. Aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared,
Y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo. Al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión. Quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado. Llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglaba el camión con el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento, pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta, pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí, eso me marcó, eso fue algo, estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años, y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida, y eso me llevó, hermano, a reflexionar, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado, yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008 a las 10:30 de la noche. Andaba con unos ayudantes y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que ellos tomaban aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y pues le digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco. Un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo
que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea, pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche. Porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón. Pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida. Pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente. Me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, los compañerismos con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 34. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos por la gracia y la misericordia del Señor delante de ustedes en esta hora para que el Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Como siempre, el Espíritu nos recuerda cuando escuchamos estos mensajes, debemos venir con la actitud correcta para que el Espíritu nos hable. Siempre es necesario hacer esta acotación porque eso va a determinar si usted, quien me escucha en esta hora, entiende o no entiende el mensaje que ha de ser predicado
porque la atmósfera correcta, la actitud correcta genera la atmósfera correcta. ¿Me explico? La actitud correcta de adoración, de reverencia y de atención que genera la atmósfera correcta. Y en la atmósfera correcta el Señor se mueve. Cuando usted va a escuchar la palabra, primero tiene que venir con la actitud correcta para que entonces se pueda crear la atmósfera correcta. En muchos lugares el Señor no se manifiesta, no habla porque muchos Dios no les puede hablar, porque no pueden escuchar, porque algunos vienen con la actitud incorrecta y en consecuencia no pueden crear la atmósfera correcta. Al estar en la casa del Señor, no entienden lo que el Espíritu habla a través del predicador, no entienden la intención de Dios. Escuchen muy bien esto. Por eso, cuando nosotros vamos a un servicio, nosotros escuchamos o participamos de las alabanzas porque primero oramos y después comenzamos a adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para crear la atmósfera correcta, para que el Señor se sienta agradado, porque al venir a un lugar dedicado para el Señor, nosotros le decimos, este es el lugar en el cual, Señor, queremos darte adoración con libertad y que tú nos hables a través de la palabra. Todos venimos a un servicio a crear la atmósfera espiritual correcta para que el Espíritu comience a ministrar, ya sea palabra de salvación, palabra de liberación, palabra de sanidad, palabra de instrucción, palabra de doctrina. Dios comienza a dar conforme a la necesidad del que escucha. Pero es importante cuando usted va a ir a un servicio, a escuchar un servicio o a leer la Biblia o a leer un folleto, que usted comience creando una atmósfera correcta. Eso es algo muy importante. En esa atmósfera, todo lo que recibimos nosotros se basa en la revelación, en la fe. Si nosotros abriéramos las Sagradas Escrituras, sin revelación no entenderíamos nada. No entenderíamos a qué se refiere el apóstol Pablo, no entenderíamos a qué se refieren los profetas que escribieron la Biblia, no entenderíamos la visión, la intención de Dios al revelar su palabra. He escuchado a hombres, así llamados teólogos, atribuirle a Dios infinidad de disparates con relación a lo que dice la palabra, con relación a lo que dice la verdad de la Escritura. Y eso ha sido una fuente de confusión para aquel que escucha, porque muchos de ellos no están interesados en crear una atmósfera para que Dios les hable, para que Dios les instruya, sino que ellos buscan es la atmósfera denominacional para que en esa atmósfera ellos puedan ser instruidos en base a esa doctrina. Fíjense, cuando una persona va a un lugar en donde no creen toda la palabra, la persona pudiera ir a ese lugar a crear una atmósfera y el Señor pudiera bajar y bendecir a una vida en esa atmósfera, pero enseguida Dios tiene problemas para Él exponer toda su revelación al pueblo, el alimento que necesita el pueblo, porque la cosa se tranca en el ministerio. En muchos casos, la fluidez de lo que el Señor quiere hablar se tranca en el ministerio, porque muchos tienen conceptos ya predeterminados de lo que es ciertas y determinadas cosas. Y Dios no puede obrar, Dios no puede instruir, Dios no puede traer luz y revelación. Hay corazones e iglesias que le han cerrado la puerta a la revelación del Espíritu Santo y se le han abierto a ideas de hombres, a conceptos y pensamientos de hombres con relación
a la Biblia y con relación a lo que dice el profeta. Y eso tranca la revelación en esa iglesia. Pero si usted, quien me escucha en esta hora, si usted está en un lugar en donde no se predica toda la verdad, Dios va a permitir, si usted en verdad va a crear la atmósfera correcta, si usted en su corazón anhela de todo corazón que Dios le hable, de una u otra manera Dios va a permitir que la verdad que usted necesita llegue a su vida. Porque el Señor no deja a nadie en la mentira, aquel que desea conocer la verdad. Fíjense, la condición del corazón determina eso. No he conocido todavía la primera persona que desee conocer la verdad de Dios, que Dios lo haya dejado en el error. Eso está basado en el deseo del corazón del hombre y la mujer. Por eso, cuando una vida, al buscar respuestas o la guianza o el cambio que Dios ofrece, lo primero que va a buscar es crear la atmósfera correcta, una atmósfera de reconocimiento, una atmósfera de humillación, una atmósfera de fe, una atmósfera que cuando vaya al altar, lo primero que comiences a alabar al Señor y a confesar sus fallas y errores y a anhelar más de Dios, porque nosotros, como dice la Escritura, nosotros ofendemos muchas veces. Nosotros a veces, por no discernir, por no vigilar, podemos hacer y decir cosas que pueden ofender a alguien. Y uno todos los días tiene que hacerse un examen acerca de las cosas que uno hace y las cosas que uno dice o que deja uno de hacer, porque pudiera desagradar a nuestro Señor Jesucristo y pudiera traer tropiezo a alguien que nos ve y que nos escucha. Por eso, no se crea más fuerte que Dios, no se crea más fuerte que el mundo. Somos seres completamente dependientes de Dios. Cuando vengamos al altar, debemos pedirle al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé discernimiento, que nos dé la unción para poder hacer su obra. No importa la labor que usted haga para el Señor, usted necesita una unción para que el Señor lo guíe y pueda esa obra que usted hace. No importa la labor que usted haga para el Señor, esa unción es necesaria para que el Señor guíe sus palabras, guíe sus pasos. No puede ser usted, no puedo ser yo. Tiene que ser el Espíritu de Dios quien hable, quien testifique, quien enseñe, quien corrija. En muchas ocasiones, nuestro espíritu es el que opera y el que a veces predica. Y eso es un error, porque tiene que ser el Espíritu de Dios. Y tenemos que llegar a tal condición que nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y los dos sientan lo mismo. Esa es la meta. Fíjense todo lo que conlleva el crear la atmósfera correcta. Nos va llevando cada vez a posiciones más profundas y más profundas en Dios. Porque necesitamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos excluir a Dios. No podemos excluir a Dios de nuestra vida personal. Porque nosotros no podemos vencer el pecado basado solo en conocimientos de la palabra o el conocimiento de lo que dice la letra del mensaje. Necesitamos el Espíritu de Dios para vencer el pecado en todas sus formas. Necesitamos el Espíritu que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Por eso es que el bautismo en agua simboliza eso, una limpieza, pero una limpieza de cuerpo, alma y espíritu. Al sumergirnos, Dios está diciendo, tienes que limpiarte
en cuerpo, alma y espíritu. No puede ser cuerpo nada más o no puede ser alma nada más. Tiene que ser espíritu también. Tus modos, tus maneras, tus pensamientos y lo que tú crees que ya está sentado en tu corazón, eso tiene que salir del corazón para que yo pueda hacer una obra completa en tu vida. Hermano, fíjense, todo eso es como si usted fuera navegando en un mar profundo y en un mar profundo. Usted pudiera, cuando entra en el mar, nadar en la orilla y empezar a chapotear. Muchos reciben esa unción, esa bendición superficialmente. Pero si usted quiere introducirse en lo más profundo del mar, usted va a encontrar que mientras más profundo, más presión hay. Hermano, cuando usted comienza a profundizar en el océano, en el mar, usted va a encontrar que mientras más profundo, más presión hay, más presión hay. Hay muchos que solo crean una atmósfera para chapotear en la orilla o en la superficie, una bendición nada más superficial. Me siento bien en la iglesia, me siento bien, el Señor me bendice, me provee económicamente, el Señor le da salud a mi familia. Eso está bien, pero Dios demanda una mayor profundidad. Dios quiere que en lo profundo nosotros nos sumerjamos, porque en lo profundo es donde está Dios, hermano. Pero muchos se recrean con el sol, se recrean nadando en la superficie, pero para aquel que desea más de Dios, debe estar consciente que en la medida en que comencemos a buscar en la profundidad de Dios, vamos a encontrar más presión. Hermano, escuchen atentamente lo que el Señor está diciendo. Descubriremos que al entrar en esa profundidad, la demanda de Dios cada vez va a ser mayor. Uno siente la presión al bajar a ciertos niveles de profundidad. Tienen que ir con equipos especiales. Cuando el ser humano ha querido entrar en profundidades en el mar, necesita equipos especiales que le puedan ayudar a bajar a esa profundidad. Porque si no puede bajar a esa profundidad, si no tiene los equipos, no puede. Necesita esos equipos. Si no, no podrá resistir la presión. Que el Señor nos ayude. Eso también se aplica para aquel que quiere subir. En la medida en que el ser humano se va elevando, hablando en lo natural, también aumenta la presión. Empieza a faltar el oxígeno y mientras más sube, más presión hay. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que mientras más busquemos al Señor, Dios va a demandar más y el enemigo va a presionar más. El diablo no se va a conformar con que usted esté rompiendo esas cadenas de opresión o esas cadenas de conformismo o esas cadenas de naturalidad en el mundo. No, no, no. Él le va a disparar todo. Cuando el diablo lo vea a usted buscando al Señor, él va a pedir permiso para disparar todo, porque el diablo no hace lo que él quiere. El diablo hace lo que nuestro Señor Jesucristo le permite. Porque cuando Dios permite algo es para una perfección. Porque Dios perfecciona a los hombres a través de las luchas y las pruebas. Y no porque
tengan que venir, sino porque eso es una consecuencia. Ojo, no porque tenga que venir, sino porque es una consecuencia. Estamos profundizando y hay más presión. Hermano, no lo podemos evitar. Comienza el enemigo a atacarlo más, a criticarlo más, a resistirlo más. Y al mismo tiempo comienza Dios a demandar más, a exigir, porque Él tiene el derecho a exigirnos a nosotros. Nosotros asumimos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el derecho, como un esposo, tiene el derecho de exigirle a su esposa por el voto matrimonial. Así Dios tiene el derecho de exigirle a su novia, a su esposa, como usted lo quiera llamar, tiene el derecho de exigirle más dedicación, más consagración, más oración, más lectura de la palabra y del mensaje, más comunión con Dios, más servicio al Señor, más compañerismo con el pueblo del Señor, más compromiso con la obra que Él ha levantado, con la visión de Dios. Cada día el compromiso es mayor porque Dios comienza a exigir en la medida en que entremos en esas profundidades a buscar más, a dedicarnos más. Dios nos va a ayudar. Ojo, Él no nos va a dejar solos. En la medida en que entremos en esas profundidades en Dios, Dios empieza a darnos el material para poder resistir la presión de la hora. Él no nos deja solos. Él no nos da una prueba más grande que la que podamos aguantar, dice la Escritura. Juntamente con la prueba nos da la salida. Y juntamente con un reto nos da la fortaleza, nos da la palabra, nos da la unción y nos da todo lo que necesitamos para que en cada situación sea el Señor glorificado en nuestras vidas. Nunca el Señor nos dejará solos. Siempre estará con nosotros, a nuestro lado. No te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Esa Escritura usted tiene que estar consciente de eso. En la medida en que usted comienza a profundizar. Y hermano, ¿cómo hago para profundizar? Lo primero que tiene que hacer es, como hizo Daniel, proponerse en su corazón. Tomar una decisión. Nosotros no podemos esperar que venga una situación externa para uno obligarnos a nosotros a buscar al Señor. No, no debiera de ser así. Dios espera una decisión voluntaria. Dios espera que usted, quien me escucha en esta hora, tome una decisión. Yo he escuchado expresiones de hermanos y hermanas que uno los ha visto que han entrado como en un conformismo espiritual, en donde no buscan al Señor, en donde no se interesan en venir a los cultos, en donde no leen, en donde no oran. Y uno les dice, hermano, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué no está orando? ¿Por qué no viene a los cultos? Tengo tiempo que no lo veo. He escuchado mucha esa respuesta a través de los años. Bueno, hermano, ore por mí para que el Señor me ayude, para que el Señor haga algo. Suena bien lo que dice ese hermano, pero ese hermano está obviando un detalle. Que si nosotros, o si él espera que Dios actúe, pudiera hacerlo de la manera más dura.
Yo no quisiera que usted, quien me escucha en esta hora, tenga a Dios que procesarlo de la manera más dura para que usted, consciente que no está orando, que no viene a los cultos, que no lee la escritura, que ha descuidado el compañerismo, usted que es consciente de eso, yo no quisiera que a usted le pasara eso. Pero ¿qué pasa? Muchos al decir eso, lo que dan a entender es que ellos no quieren tomar una decisión. Recuerden, es una decisión. Dios trabaja con el hombre en base al libre albedrío del hombre y de la mujer. Dios espera es nuestras decisiones. Cuando nosotros leemos la Biblia y el Señor nos revela una verdad, lo que espera Dios de nosotros son decisiones para obedecer su palabra. Cuando leemos un mensaje del profeta y nos gozamos, pero lo que Dios quiere no solamente es que usted reciba bendición, sino que en base a ese mensaje usted tome decisiones para alinearse a la voluntad de Dios. Cuando usted escucha la predicación de la palabra ungida por el Espíritu Santo en su iglesia, Dios no quiere que solamente usted salga contento de la iglesia diciendo, gloria a Dios, Dios me habló en este culto, Dios me bendijo en este culto. Eso está bien, pero lo que Dios espera del hombre y la mujer que van a un servicio son decisiones para que nosotros nos alineemos al plan de Dios. Nosotros decimos amén en el servicio, nosotros damos gloria a Dios en el servicio, respaldando las verdades que son predicadas, pero al final Dios espera la decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Nos dice el Señor, siempre al final del culto, Dios espera la decisión del pecador para que se arrepienta. Dios espera la decisión del frío y formal para que se arrepienta. Dios espera la decisión del incrédulo para que se arrepienta. Dios siempre espera por nosotros que nosotros voluntariamente en amor tomemos decisiones. Ahora, yo le haré esta pregunta. Usted, hermano, que no se ha casado, ¿a usted le gustaría que a la hermana que a usted le gusta, que la cual usted está enamorado, la obligaran a casarse con usted sin ella querer casarse con usted? Medítelo mientras toma un poquito de agua. ¿Lo pensó? ¿Le gustaría que obligaran a esa hermana a casarse con usted sin querer casarse con usted? Usted está enamorado de ella, pero ¿le gustaría que la obligaran a ella a casarse con usted? Yo creo que no. A Dios tampoco. Dios no quiere que usted, quien me escucha en esta hora, le sirva por obligación. Dios quiere que usted le sirva en base a el amor. Dios quiere que usted ame a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que lo ame. Por eso Él le habla, Él le revela, Él la bendice. Porque Dios quiere que su relación sea voluntaria en base al amor. Ahora, hay vidas que Dios los ha pasado por un proceso, pero es en base a la consecuencia de sus obras. Y cuando muchas vidas se ven envueltas en esas consecuencias de sus obras, es que comienzan a darse cuenta de la insensatez de lo que han hecho. Y comienza una revolución en su corazón. Muchas cosas que creía no eran así.
Así Dios espera de nosotros. Dios en su paciencia de amor nos habla, nos bendice. Siempre espera en cada servicio, en cada predicación, como estas predicaciones, todos los días a las 6 de la tarde. Dios espera que usted y yo cada día tomemos más profundidad en el amor de Cristo. Es un amor profundo. Estamos adentrándonos al amor profundo de Dios. Muchos conocen la superficie del amor de Dios. Pero Dios quiere que profundicemos en ese amor. La profundidad del amor de Dios, hermano. Qué expresión, ¿verdad? La profundidad del amor de Dios hará que usted cada día, en esa profundidad, usted comprenda a Dios. Hermano. En la profundidad, usted va a entender a Dios. En la profundidad, usted va a comprender lo que Dios quiere e intenta decirle. Es en esa profundidad. Porque en la superficie usted no entiende. Usted no entiende lo que se mueve más abajo. Todo lo que Dios y el por qué Dios hace las cosas. Hermano. Pero cuando usted, cada decisión que usted tome, porque es una decisión voluntaria. Daniel, cada decisión que tomaba, lo acercaba más a Dios. El primer reto que tuvo en aquel lugar, en Babilonia, fue honrar a Dios. Él decidió honrar a Dios. Y por eso propuso en su corazón, hermano, propuso en su corazón, qué expresión, ¿verdad? Eso hizo que él resistiera la hora de la prueba. Eso hizo que Daniel resistiera el momento de tentación, porque en la medida que él profundizaba en sus decisiones, cada vez fue entrando en esa profundidad del amor y llegó a las profecías, y cada día Dios le iba revelando más y más. Tanto él se rindió al Señor, tanto él honró a Dios, tanto él quiso buscar la profundidad de Dios, que él se hizo uno con Dios. Hermano, Daniel se hizo uno con Dios en la medida que fue tomando decisiones. Dios permitió esa prueba del alimento en ese lugar, de no contaminarse con la comida del rey. Pero después Dios dijo, como estás entrando en esta profundidad, ahora tú me entiendes, Daniel. Y cada vez fue entrando más y más y más, honrando a Dios. Cuando salían esos edictos para que no oren, Daniel había entrado en una profundidad con Dios, que él ya conocía a Dios, conocía su amor. Y junto a los 3 jóvenes hebreos, ellos profundizaron con su amigo. Hermano, eso sí es un compañerismo juvenil deseado. Joven, busque un compañerismo espiritual, un compañerismo que te ayude a crecer. Un compañerismo que te tome de la mano y diga, vamos a entrar en profundidades, vamos a buscar a Dios. Cuando comparten testimonios del amor de Dios, hermano, uno escucha y esas palabras son guardadas en el corazón. Ese fue yo
yo busqué, cuando yo acepté al Señor, yo busqué el compañerismo de hermanos, como decía el profeta, de robles. Y yo lo que hacía era escuchar y escuchar y escucharlos. Yo después decía, yo lo que hacía era juntarme a ellos, porque para mí era un gozo escuchar el testimonio de la palabra de esos hermanos. Y todas esas palabras, aunque yo no decía nada, para mí era un gozo escucharlos a ellos hablar del Señor. Esos hermanos que Dios me permitió juntarme, ellos no hablaban truanerías, ni chismes, ni nada que lo apartaran a uno de la visión de Cristo. Hermano, ¿cómo fue de ayuda para mí eso? ¿Cómo agradezco yo esos consejos, esas palabras, ese compartir de la palabra? Y por eso usted, hermano joven, que solo quiere nadar por arriba o quiere irse a nadar a un pozo séptico, el mundo, no se vaya a nadar a un pozo séptico, se va a enfermar. En el pozo séptico, en la profundidad, lo que va a encontrar es pecado y muerte. Busque un compañerismo que lo ayude a entrar en esas profundidades del amor de Dios. Y Dios lo va a honrar a usted. Eso hizo Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Cuando empezaron a entrar en esa profundidad, como sus almas cada vez fueron descubriendo, porque ese es un descubrimiento. El amor se va profundizando, hermano. Dios nos lo va revelando cada día un aspecto más del amor de Cristo. Dios nos va mostrando en la medida en que empecemos a tomar decisiones, a honrar a Dios en todos los lugares en donde el Señor nos permita el estar. Pero de Dios necesita la decisión de usted. Fíjense. Vamos a leer esta escritura. El Señor me la recordó, por eso tardé un poquito. Esta escritura, que es Primera de Corintios, el capítulo 2. Vamos a leer algunas escrituras con relación a lo que dice el apóstol. Fíjense, para que puedan entender el corazón de alguien que entró en la profundidad del amor de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios 2. Eso está este tema en el marco del discernimiento. Porque tenemos que saber cuáles son las decisiones que estamos tomando que nos está llevando a conocer más a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Fíjense el marco del tema. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué decisiones estamos haciendo para conocer más a Dios? Escuchen. ¿Qué decisiones estamos tomando? Porque recuerden, cada brazada es una decisión. Usted va apartando, es como el que va nadando, va moviendo los brazos. Y eso es apartar la incredulidad y el mundo y impulsarse, entrar en la profundidad del amor de Dios. Pablo entró en esa profundidad. Y él, fíjense a dónde lo llevó
al entrar en esa profundidad que él empieza a entender algunas cosas. Y eso él lo comparte con los corintios, porque los corintios habían situaciones en donde muchas cosas no estaban operando bien entre los corintios, porque ellos no habían entrado en una profundidad con Dios en el amor, ojo, no de conocimiento de la letra, sino del conocimiento del amor de Dios, que es conocer a Dios. Lo repetiré. Entrar en la profundidad del amor de Dios, que es conocer a Dios. Cuando usted se entra en ese amor, usted conoce más a Dios. Los corintios tenían ese problema y el apóstol les escribe esto. Primera de Corintios 2, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios, porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo y a este colgado en el madero. Hermano, y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no venía a convencer a nadie, sino en demostración del Espíritu, cambio de vida y de poder, potencia, Dios obrando a través de ese vaso. Por eso es que cuando hablamos de la obra del Espíritu, hablamos de cambio de vida, pero también de la manifestación de Dios, y eso incluye los dones. Usted no puede sacar a Dios del cuadro, no puede sacar los dones de la doctrina de la iglesia, no lo puede sacar. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima. Hermano, esa es una sabiduría especial. Yo estoy leyendo tal vez para algunos les es extraño, yo estoy leyendo la traducción del Oso. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada, la sabiduría que Dios oculta y que da a conocer por medio de la revelación, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si hubieran recibido revelación, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria. Antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermano, no es producto de la imaginación del hombre, es una revelación del Espíritu. Y Dios no la da hoy. ¿Sabía que esa escritura a veces es aplicada en parte erróneamente solamente cuando lleguemos allá a la presencia del Señor? No, está hablando de ahorita. Pero Dios no lo reveló a nosotros por su Espíritu, tiempo presente. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, la doctrina revelada de Dios. Porque acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. Hermano, que expresiones de esta traducción me agrada, me gusta. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense, lo que es revelado por el Espíritu de Dios. Porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, hermano, por medio del Espíritu. Pero el espiritual discierne todas las cosas, mas él de nadie es discernido. Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos, la antigua versión dice, la mente de Cristo, el entendimiento del Cristo. Hermano, tenemos la mente de Cristo, un espíritu renovado. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra. Señor, enséñanos lo que tú quieres darnos en esta hora para que podamos entender tu voluntad. Tu Espíritu es el que revela la palabra. Tu Espíritu es el que nos enseña. Tu Espíritu quiere que siempre hagamos tu voluntad. Que podamos hoy entrar en esa profundidad de tu amor. Conocimiento de amor que nos lleva a conocer tu voluntad. Tesoros que tú tienes para nosotros, para que al ir profundizando en tu amor, veamos más y más y más tesoros y podamos comprenderte y entenderte más. Cuando llegamos a la profundidad del corazón de Dios, entendemos a Dios. Te damos la gloria y la honra. Háblanos en esta hora, que tu Espíritu tome control y dominio de cada corazón y que tu amor, Señor, revele esta palabra a cada oyente, Señor, y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, ¿cómo usted comprende lo que está en el corazón de una persona hasta que esa persona no se lo expresa? Hay personas que uno les habla y no dicen nada. Uno no sabe lo que está en el corazón de esa vida. Esa vida tiene que expresarlo o empezar a manifestar lo que está en su corazón. Comienza a manifestarlo. Y así, en la medida que las obras y las palabras comienzan a salir de ese hombre y de esa mujer, uno va entendiendo qué es lo que esa persona cree, qué es lo que esa persona no cree, qué es lo que esa persona teme, qué es lo que esa persona piensa, qué es lo que esa persona necesita o desea. Todo eso uno lo va comprendiendo cuando uno ve a alguien y uno no sabe lo que está en el corazón de esa vida. Pero cuando uno comienza a conocerlo y a entrar más y más y más, comienza uno a entender el espíritu de esa persona. Eso lo tenía el hermano Branham como un don, y cuando él hablaba, el espíritu escudriñaba el corazón de esa persona y el Señor le revelaba. Nosotros tenemos ese discernimiento por la palabra, porque toda acción, toda palabra se juzga en base a la palabra. Todo se juzga en eso, y el espíritu comienza a tomar esa palabra y a encajar cada cosa en su lugar, como dice esta cita que acabamos de leer, acomodando lo espiritual
por medio de lo espiritual. ¿Se dan cuenta? El creyente va juzgando las cosas en la medida en que va entrando en la profundidad del amor de Dios. Si algo en lo natural nos parecía muy natural, ¿cuál es el problema que esa persona haga eso? Bueno, si usted lo juzga en base a lo superficial o lo juzga sin tomar en cuenta el Espíritu de Dios, le va a parecer locura lo que yo le digo. Pero cuando usted empieza a entrar en la profundidad del amor de Dios, usted comprende a Dios. Usted, hermana, que aceptó al Señor y escucha expresiones que a lo mejor en el mundo usted no escuchaba, como que ahora hay que sujetarse a su marido, como que hay que dejar los pantalones, no cortarse el cabello, vestirse como una dama. Tal vez en su liviandad por la cual usted ha llegado, usted no entienda y usted diga, pero ¿cuál es la diferencia? Podría decir usted, ¿por qué el creyente no puede tomar cerveza? ¿Por qué el creyente no puede fumar? ¿Por qué el creyente no puede bailar? ¿Por qué el creyente no puede comportarse en parte como el mundo? Eso lo dice usted cuando no lo percibe por medio del Espíritu. Usted tiene que llevarlo a la palabra por medio del Espíritu. Usted comienza a profundizar y entiende la revelación, comienza a brotar, hermano, y usted, ahora entiendo a Dios, ahora comprendo por qué Dios me pide santidad. ¿Por qué Dios quiere que me bautice en el nombre del Señor Jesucristo si ya yo me había bautizado en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso lo dices porque lo percibes naturalmente y no por medio del Espíritu. Porque recuerda, cuando es el Espíritu, lo espiritual se ha de acomodar por medio del Espíritu. Es el Espíritu que va a tomar esa escritura y la va a revelar y la va a colocar en el lugar correcto. Pero para eso debes profundizar en el amor de Dios. Señor, no entiendo, yo no comprendo, revélame. Y en la medida en que usted toma la decisión de buscar al Señor y esperar en Él, el Señor empiezan a llegar a la profundidad y ahora entiendo en la atmósfera de Dios, comienza a entender. Ahora entiendo que el anterior Padre, Hijo y Espíritu Santo no es bautismo. El bautismo es en el nombre. ¿Se dan cuenta? En la revelación se basa en el amor. La revelación es el vehículo del amor para que usted entienda a Dios, hermano, porque Dios quiere que usted sea edificado. Dios quiere que usted sea fortalecido, que usted tenga la mente de Dios. Que el Espíritu pueda hacer una limpieza en su mente, porque usted trae del mundo muchos pensamientos, muchas maneras, muchos modos, muchas costumbres. Y en la medida en que el Espíritu comienza a obrar en base a las decisiones de usted, quien me escucha, y mías, entonces cada día más la limpieza se hará más profunda. Comenzaremos a entender, ahora entiendo que esto es malo. Ahora comprendo que esto es malo. Ahora entiendo, todos estos años yo hacía así y eso le desagradaba a Dios. Perdóname, Señor. Cada día tenemos que ir profundizando. Usted dirá, no, yo hace muchos años acepté al Señor, todo lo que yo hago le agrada al Señor. Yo le diría a usted, gloria a Dios, hermano. Pero espero que esté seguro de lo que está diciendo. Espero que cada día usted pueda
tener su corazón certificado y decir, yo no ofendí en palabra ni en hecho. Gloria a Dios por usted. Pero en la medida en que vamos profundizando, nos vamos dando cuenta que muchos de nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Eso uno lo descubre, es en la profundidad del amor. ¿Te han escuchado esa escritura? Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Israel en un tiempo no estaba conectado, a veces sí estaba conectado, pero a veces surgía una generación nueva y se desconectaban, no pensaban igual. Cada vez que Dios envía un avivamiento al pueblo de Dios, los corazones, las mentes son renovadas por el Espíritu Santo. Y es una generación que entra en la profundidad del amor de Dios y comprende a Dios. Pero casi siempre cuando viene la siguiente generación, vive de las experiencias de la primera generación y se conforma con las experiencias de la primera generación. ¿Para qué voy a profundizar si ya yo sé lo que está en el fondo del mar? Que Dios es bueno. Mire todas las cosas que Dios. Sí, pero Dios quiere que tú mismo lo compruebes, que tú entres en esa profundidad en el Espíritu, en el amor de Dios. En la medida en que vayas entrando en esa profundidad en el amor, Dios te empieza a confiar su voluntad. Recuerden lo que el Espíritu nos los está recordando. Amor, visión y humildad. Todo eso está relacionado. En el amor, Dios nos lleva a la visión y entendemos. Fíjense, el apóstol Pablo, el hermano Branham dijo y enseñó que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él odiaba a los gentiles. Pero cuando comenzó Saulo de Tarso, a profundizar en el amor de Dios, Dios comenzó a hacer esa limpieza en su mente y en su corazón. Y cuando ya cada día amaba más al Señor, ahora el amor de Dios llegó a algo que él no había esperado. Ahora te envió a los gentiles, a los cuales tú despreciabas. Ahora ya no los despreciaba, ahora los amaba. Cuando fue a los corintios, fue porque los amaba. Le dolió que los corintios estaban en un desorden, estaban en la superficialidad de las bendiciones y no comprendían el amor de Dios. Operaban los dones en desorden, estaban en desorden, vivían en desorden. Pero el amor, Pablo los lleva a el amor, a la profundidad, para que cada cosa. Ahora entienden por qué él les habló de 1 de Corintios 13. Ahora entienden. Porque en el amor todo opera correctamente, no que deja de operar. Escuchen, en el amor, en esa profundidad del amor, es que los dones operan correctamente, los ministerios operan correctamente, las ayudas operan correctamente, todo comienza a operar correctamente. ¿Por qué? Porque es Dios quien los opera, hermano. Es Dios quien los opera. Y cuando en su corazón el amor de Dios se está profundizando, usted va a tener, como hizo Pablo aquí, hermano, la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta, hermano. Por eso, ¿qué produjo el amor de Dios en Pablo? Temor y temblor, hermano. Él no quería fallar, él quería que todo lo que saliera de él
fuera Dios. Señor, dame la palabra para ellos. Quiero que ellos vean la demostración del Espíritu. El Espíritu haciendo, predicando y el poder de Dios. Para que no basen su fundamento en un hombre o en una denominación. No, sino que basen su fundamento en el amor de Dios revelado a su corazón. En la demostración, porque cuando ven el poder de Dios, comprenden que la manifestación del amor. Cuando escuchan al predicador, al pastor o a cualquiera del ministerio quíntuple, ven el amor de Dios, quien los exhorta, quien los lleva al arrepentimiento, a una vida más cercana con Dios. En el amor de Dios comprenden la operación de los dones, porque van a la raíz de los problemas y junto al ministerio solucionan problemas. Las ayudas son entendidas en el amor, porque cada hermano y hermana que cumple una labor de intercesión y de ayuda es necesaria, porque muchas cosas no suceden porque un pueblo intercede, porque un pueblo ora. Hermano, cada pieza, cada miembro del cuerpo opera en base a la profundidad del amor. Pero para entrar allí, no puede ser obligado, tiene que ser por amor. El amor debe llevarlo a usted a tomar las decisiones, porque el amor es lo que garantiza que usted vaya a comprender. Usted ha visto hombres y mujeres operando en poder, pero no en amor. ¿Y qué significa eso? Que no comprenden a Dios. Lo hacen por los motivos correctos, porque al no hacerlo en amor, la visión está errada. Y mucho menos tendrán humildad. No reconocerán sus fallas y errores. No reconocerán que predicaron erradamente, que enseñaron erradamente, que llevaron a un pueblo a la mentira. ¿Se dan cuenta lo que produce la profundidad del amor de Dios? Aquí en esta escritura, léanla con calma y con oración. Primera de Corintios 2. Todo lo que hace el amor nos da la mente de Cristo. Produce que entendamos el amor de Dios. Permite que lo que Dios preparó, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni subió a corazón de hombre, sea revelado a nosotros y nosotros podamos recibirlo y entender a Dios, porque estaba escondido. La revelación en amor, cuando la recibimos en amor, la revelación cuando la recibimos en amor, hace que las cosas espirituales, o sea, toda escritura, sea acomodado por medio de lo espiritual, por medio del Espíritu. Cuando la escritura dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, se refiere a que toda escritura es espiritual. Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa es una escritura espiritual, pero debe ser acomodada por medio de lo espiritual, por medio del Espíritu Santo. Porque cuando la acomoda, la lleva a Hechos 2:38. ¿Se dan cuenta? Todo eso lleva a una unidad con Dios y uno comienza a entender a Dios y a comprender a Dios. Y en esa unidad es que Dios comienza a obrar más excelentemente. La sabiduría perfectísima. La sabiduría que es para usted,
quien me escucha en esta hora, la sabiduría que es para mí, la que me lleva a comprender por qué es que Dios hace las cosas. ¿Cuántas expresiones uno ha escuchado de hombres en el mundo? Dios no existe. ¿Cómo es posible que permitan esa masacre en este lugar? Niños muertos, pasando hambre. ¿Dónde está Dios allí? Si juzgara las cosas no animalmente y entraras en el amor de Dios, comprenderías, al entrar a la profundidad del amor, si lo juzgas superficialmente, caerás en una trampa del diablo, en una incredulidad, te volverás ateo. Yo he conocido varios que aún así llamados creyentes, que fueron engañados por el diablo con ese pensamiento. Si es un Dios de amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento, tanta muerte, tanto dolor, tanta angustia, tantos muertos, tantos crímenes? Pero si en verdad quieres saber la respuesta y entras en la profundidad del amor de Dios, en el amor de Dios vas a encontrar la respuesta. Cuando llegas al amor de Dios, Dios te revela el porqué. ¿Y cuál es el porqué? Porque el mundo ha rechazado la palabra, ha rechazado a Cristo, ha rechazado el orden de Dios, ha rechazado el evangelio y ha decidido tomar su propio camino. Dios ha enviado el evangelio al hombre y a la mujer para que sean libres del pecado. Pero ¿qué pasa? El hombre ha tomado su decisión y cuando uno lo ve desde el punto de vista del amor de Dios, uno dice, ahora entiendo que Dios estableció una regla en un principio, que Él respeta el libre albedrío. Él no quiere sufrimiento, no quiere muerte, no quiere dolor, pero el hombre ha decidido el pecado. ¿Se dan cuenta? Tomó una decisión, pero para lo malo, a entrar en la profundidad del pozo séptico del pecado y no entrar a la profundidad del amor de Cristo, el perdón de los pecados, la santidad y la transformación por medio del Espíritu Santo. Dios cambiando la naturaleza pecadora del hombre. Esa es la solución. Pero ¿quiénes han aceptado la solución? Unos muy pocos. Una manada pequeña, una minoría que ha aceptado con todo su corazón el amor de Dios. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, ¿a qué usted le ha abierto los brazos y ha recibido? ¿Cuáles han sido las decisiones que usted ha tomado? Apuntando a la profundidad del pecado, como la misma escritura habla, las profundidades de Satanás. ¿Usted ha decidido entrar a las profundidades de Satanás o ha decidido profundizar a la profundidad del amor de Cristo? Es una decisión personal. Usted decide si se entra en la comunión con Cristo y entiende al Señor y vive en una unidad con Dios, o entra en la profundidad del pecado y se une a Satanás. Porque cuando una persona decide abrazar el pecado, se une al diablo, se une al pecado, se une a todo lo que es contrario a Dios. Usted quien me escucha en esta hora, solo usted puede responder. Usted tal vez ha tomado decisiones humanas
decisiones en su vida laboral, en su vida estudiantil. Usted tendrá metas. Quiere casarse, quiere ganar dinero. Y cada día sus pasos se basan en decisiones que usted toma. Pero ¿qué clase de decisiones estás tomando tú para profundizar en el amor de Dios? No un conocimiento intelectual. Entienda, conocer a Dios, buscar a Dios, tener una comunión con Dios, comprender el propósito de Dios, unirte a la visión de Dios en amor, que Cristo y nosotros caminemos juntos en amor, en una unidad perfecta. ¿Así están basadas tus decisiones? ¿O has decidido profundizar en las cosas del mundo? Todo lo que usted pudiera sembrar para el mundo va a ser destruido, no permanecerá para siempre. El mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios, porque amó a Dios y se entró en la profundidad para hacer la voluntad de Dios, para buscar la aprobación de Dios, para buscar la unidad con Dios en todos los aspectos de su vida, ese permanecerá para siempre. Pero es una decisión. Es una decisión que usted, quien me escucha en esta hora, solo usted puede tomar. Voy a hacer una oración para que el Espíritu le revele su amor y usted comience a partir de hoy a tomar decisiones, porque en base a esa decisión serán las puertas que usted le abra a nuestro Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque cuántos corazones se han cerrado, no quieren profundizar en tu amor y no comprenden muchas cosas que tú haces. Viven vidas naturales, humanas, animales. Y cuando tú te mueves y hablas, no comprenden, no entienden. Porque juzgan superficialmente y no en base a la profundidad de tu amor. Señor, cuántas cosas tu siervo, el profeta, el hermano Branham entendió en esa profundidad de amor. Cosas que él no entendía, que no comprendía. Pero cuando entraba en esas profundidades, cómo se sentía avergonzado él. Decía, perdóname, Señor, no entendía, perdóname. Que así cada uno de nosotros podamos tener la humildad para reconocer nuestras fallas, nuestros errores, arrepentirnos y tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, que este mensaje que está siendo traído llegue a los corazones en amor y comience el hombre y la mujer a profundizar en tu amor. Y allí muchas cosas serán abiertas, sus ojos espirituales. Muchas cosas se entenderá y tú comenzarás a glorificarte y a unirte más con el creyente, con el hombre y la mujer que desean hacer tu voluntad. Esta palabra no volverá a ti vacía, porque cuando tú la envías es porque hay un corazón que anhela y necesita oírlo. Ella hará la obra para la cual tú la envías. Te doy la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Gracias y ayúdame a mí también para profundizar en tu amor, para buscar cada día más, Señor, y entender más y más de tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra palabra, predicación de amor, que nos lleva a entender el amor de Dios. Por medio de los predicadores, el Espíritu habla y usted tiene que estar preparado para entender el mensaje de amor que Dios tiene para usted. De lunes a viernes, también a las 3 de la tarde, la oración por ese avivamiento que renueve corazones y mentes de muchos que han entrado en una
vida superficial con Dios. Pero cuando viene la ola del Espíritu y arropa el corazón de un hombre o una mujer, comienzan las decisiones profundas. Hermano, que el Señor nos ayude. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual cada predicación es el producto de un corazón que ama al Señor y que al unirse a la intención y el propósito del Espíritu, traen mensajes de edificación para el pueblo. Todos los domingos están invitados a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, usted para entender a Dios tiene que entrar en la profundidad de Dios. En lo profundo es que usted va a encontrar a Dios. En esa profundidad, en ese amor, en esa intención de Dios. Solo así usted va a entender qué es lo que Dios quiere. Así usted va a entender por qué es que suceden las cosas. Usted va, como dice la Escritura, a poder juzgar todas las cosas en base a la palabra. Así usted entenderá su condición espiritual. Y al mismo tiempo, usted entenderá cuál es el camino que se debe de tomar. El amor muestra y traza el camino. Por eso, todos profundicemos en el amor de Dios y comencemos a tomar decisiones para que entendamos más a nuestro Salvador. Y al entender más a nuestro Cristo, nos uniremos a Él en una perfecta unidad. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos. Recuerda, Dios está esperando tu decisión. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.